Esa sensación extraña dentro de tu casa no es imaginación, es el aviso silencioso de que algo está a punto de transformar tu economía de una forma tan real, que tocará tus cuentas, tus decisiones y tu manera de mirar cada rincón donde vives. ¿Has notado pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, cambios sutiles en el ambiente, objetos que parecen colocarse de otra manera, una calma rara mezclada con inquietud, como cuando presientes una noticia importante antes de que suene el teléfono? No es casualidad que últimamente mires las paredes y sientas que guardan un mensaje, porque lo que se está gestando en tu hogar tiene que ver directamente con dinero que llega, pero no desde donde imaginas ahora mismo. Sé que llevas tiempo pensando en cómo estabilizar tus ingresos, repasando números por la noche, recordando conversaciones sobre facturas, o incluso sintiendo esa mezcla de esperanza y cansancio, cuando haces planes que parecen no avanzar al ritmo que deseas. También sé que hay momentos en los que has dudado de tus propias decisiones, preguntándote si hiciste bien en confiar en cierta persona, o en apostar por ese proyecto que todavía no ha mostrado resultados claros. Todo eso forma parte del movimiento que se está activando, porque cuando tu casa comienza a vibrar diferente, no habla solo de ladrillos y muebles, habla de oportunidades económicas que se abren desde tu espacio más íntimo. Aquí hay un misterio que todavía no ves completo, y tiene que ver con algo que ya está dentro de tu hogar, algo que considerabas normal, cotidiano, incluso aburrido, pero que está a punto de convertirse en la llave de una prosperidad contundente. No se trata de fantasías ni promesas vacías, se trata de una conexión directa entre tu entorno, y una fuente de ingresos que empieza a moverse, sin que nadie más lo note todavía. Permanece conmigo, porque lo que voy a mostrarte ahora, cambia la perspectiva de todo lo que has estado viviendo en silencio, y te abrirá nuevas puertas para entender mejor tu realidad actual. Si sientes que tu casa ya vibra diferente, y quieres que el dinero empiece a moverse sin frenos, escribe en comentarios: mi casa imprime billetes hoy, dale like ahora mismo, y quédate porque lo que se activa en este instante es imparable. Sobre la mesa se dibuja con una fuerza inesperada, la carta de la mansión del alba, y cuando esta carta se manifiesta en una lectura así, habla de riqueza que nace en el propio hogar, de un espacio que despierta como si tuviera conciencia y decidiera empujarte hacia la abundancia. Esta carta no aparece para todo el mundo, y menos aún con esta intensidad, porque señala que tu casa guarda un potencial económico que ha estado dormido, esperando el momento exacto para revelarse. Lo impactante es que no depende de un golpe de suerte externo, sino de un movimiento interno que empieza contigo, y con una decisión que llevas tiempo posponiendo. Puede que últimamente hayas pensado en reorganizar un espacio, vender algo que ya no usas, iniciar una actividad desde casa, o darle otro uso a una habitación que ahora parece infrautilizada, y quizá lo descartaste por miedo o por creer que no era el momento adecuado. Sin embargo, la vibración que percibo me muestra que esa idea no era casual, era una intuición clara, que merece ser escuchada antes de que la dejes pasar otra vez. Hay una ventana que se abre cuando menos lo esperas, y si no prestas atención ahora, podrías tardar mucho en volver a sentir este impulso tan concreto y poderoso. También veo la presencia de alguien cercano, una persona que entra en tu casa con naturalidad, que observa más de lo que aparenta y que sin saberlo, será clave en el movimiento económico que se aproxima, aunque todavía no imagines cómo encaja en todo esto. No hablo de alguien que viene a quitarte nada, sino de alguien que trae una pieza que faltaba en tu puzzle financiero, quizá una propuesta, una idea compartida en una charla informal o un contacto que abre puertas. Lo importante es que esa interacción sucede en tu entorno más privado, no en una oficina fría ni en un lugar distante, sino bajo tu propio techo. Tu intuición ya te ha avisado de que algo está cambiando, quizá cuando sentiste ganas de limpiar a fondo, mover muebles, tirar papeles antiguos o incluso cambiar la forma en que distribuyes tu tiempo en casa, como si necesitaras preparar el terreno para algo mayor. No estás exagerando ni dramatizando, porque cuando el espacio físico se transforma, suele anticipar movimientos materiales muy claros, y eso es exactamente lo que se está activando en tu vida ahora. Lo curioso es que todavía no has visto la parte más fuerte de esta señal, y eso es lo que mantiene la tensión creciendo, generando expectativas que pronto se convertirán en certezas claras. Hay noches en las que te has quedado pensando en cómo sería vivir sin esa presión económica constante, imaginando una tranquilidad que parece lejana, pero al mismo tiempo sintiendo que no estás tan lejos de alcanzarla como antes. Esa mezcla de esperanza y prudencia es comprensible,
porque has aprendido a no ilusionarte demasiado rápido, sobre todo después de experiencias donde prometieron más de lo que cumplieron. Sin embargo, esta vez el movimiento no depende de promesas ajenas, depende de un cambio concreto que nace en tu propio espacio y que empieza a tomar forma casi sin ruido. Mis guías espirituales susurran que tu hogar ha sido testigo de sacrificios, de decisiones difíciles, de momentos en los que has tenido que ajustarte, ahorrar, priorizar lo necesario y dejar de lado ciertos deseos, y todo eso no ha sido en vano. Esa acumulación de esfuerzo está generando un retorno, como si cada renuncia hubiera sembrado una semilla, que ahora comienza a brotar con fuerza inesperada, transformando tu camino hacia un futuro prometedor. Lo más importante es que no se trata de algo simbólico, sino de dinero real que puede llegar a través de una vía práctica, tangible y muy vinculada a tu casa. Si decides abrir la puerta a una etapa donde tu casa produce dinero constante, deja escrito: activo riqueza bajo mi techo, suscríbete ahora, y sigue aquí porque lo que está por revelarse sube el nivel sin aviso. Siento la presencia de la carta El cofre despertado, y cuando esta carta aparece de esta manera, habla de recursos escondidos a plena vista, de talentos o bienes que no estabas valorando lo suficiente, y que pronto revelan su verdadero peso económico. No es una carta suave, es directa, casi contundente, y me indica que lo que sigue no será pequeño ni discreto, sino un giro notable en tu estabilidad financiera. Pero hay un detalle que todavía no he compartido contigo, y ese detalle marca la diferencia entre un simple ingreso y una fortuna que transforma tu manera de vivir. Presta atención a lo que ocurre en los próximos días dentro de tu casa, a conversaciones aparentemente casuales, a mensajes que llegan cuando estás en tu sofá, a ideas que surgen mientras ordenas o cocinas, porque ahí está la clave que termina de encajar todo este movimiento. No es necesario que fuerces nada ni que busques señales de forma obsesiva, porque el cambio se mostrará con claridad, si mantienes la mente abierta y el corazón dispuesto a aceptar una oportunidad diferente. Lo que estoy viendo es demasiado específico como para ignorarlo, y todavía queda la parte más decisiva por revelarse, la cual definirá el rumbo que tomarán tus próximos pasos importantes. Piscis, tu casa ya no es solo el lugar donde descansas, se ha convertido en el escenario donde empieza a moverse una corriente económica, que altera tus planes, tus conversaciones y hasta la manera en que organizas cada día. Últimamente percibes que el ambiente está más cargado, como si cada rincón guardara una expectativa silenciosa, y eso te mantiene alerta, pensando en posibilidades que antes ni siquiera contemplabas. No es casualidad que estés revisando cajones, papeles, dispositivos o incluso recuerdos antiguos, porque ahí se esconde una pieza, que activa el flujo de dinero que está a punto de consolidarse. Tu situación actual tiene una mezcla curiosa de estabilidad aparente y deseo profundo de más, porque aunque logras cumplir con lo básico, sientes que mereces un salto, un avance que te permita respirar con tranquilidad y planear sin miedo constante los imprevistos. Has aprendido a adaptarte, a hacer números mentales mientras haces la compra o pagas servicios, y esa disciplina silenciosa ha creado una base sólida, que ahora empieza a dar resultados visibles. Lo interesante es que el cambio no viene por un golpe externo inesperado, sino por algo que ya has estado preparando sin darte cuenta, y que ahora empieza a manifestarse claramente. Hay algo muy real en notar que tu casa empieza a sentirse distinta. Cuando mejora el dinero, quiero saber si también has sentido ese cambio en el ambiente. Cuando las cuentas empiezan a cuadrar, ¿te pasa últimamente? Aparece ante mí la carta de la Cámara de los Ecos Dorados, y su energía es intensa, casi vibrante, como si anunciara que una idea que parecía pequeña, empieza a resonar con fuerza económica real dentro de tu propio hogar. Esta carta habla de conversaciones que toman un giro práctico, de propuestas que surgen en un entorno íntimo y que terminan convirtiéndose en acuerdos concretos, con cifras claras y beneficios medibles. Lo más llamativo es que señala que alguien cercano, con quien compartes confianza, juega un papel clave al abrirte una perspectiva que no habías considerado del todo. Esa persona no llega con grandes discursos ni promesas exageradas, sino con comentarios sencillos, casi casuales, que despiertan en ti una chispa de posibilidad, como cuando alguien menciona una oportunidad, y de pronto todo empieza a encajar con una lógica inesperada. Puede tratarse de alguien que ya ha demostrado cierta estabilidad, alguien que observa con atención cómo manejas tus asuntos, y reconoce un potencial que quizá minimizabas por modestia o prudencia.
Lo que se genera entre ambos no es dependencia, es colaboración, y esa diferencia es la que marca el inicio de un movimiento financiero sólido, basado en confianza y objetivos compartidos. Sé que hay una parte de ti que duda, que recuerda momentos en los que confiar demasiado trajo decepciones, y por eso ahora analizas cada detalle, cada palabra, cada gesto, antes de dar un paso definitivo. Esa cautela no es negativa, al contrario, te protege y te permite elegir con inteligencia, evitando repetir errores del pasado que todavía pesan en tu memoria cuando piensas en dinero y alianzas. Sin embargo, también percibo que tu intuición está más despierta que nunca, como si supiera distinguir con claridad cuando una oportunidad es auténtica y cuando es solo humo. A veces basta reorganizar un rincón para que todo fluya mejor. Dime si cuando limpias o mueves muebles, notas que tu mente se aclara y las ideas de negocio aparecen más claras. ¿Lo has vivido así? Sobre la mesa se manifiesta la carta del puente de las llaves cruzadas, y su presencia no es ligera, es firme, casi rotunda, indicando que hay un acuerdo que puede formalizarse dentro de tu espacio, con implicaciones económicas que crecen de manera constante. Esta carta no habla de riesgo ciego, sino de un paso medido, de una decisión que se toma tras observar, comparar y evaluar con calma, y que termina generando ingresos sostenidos. Lo sorprendente es que conecta directamente con algo que ya existe en tu casa, un recurso, una habilidad o incluso un objeto que adquiere un valor nuevo. Quizás has pensado en ofrecer un servicio desde casa, alquilar un espacio, vender algo que llevas tiempo acumulando o transformar una afición en una fuente de ingresos, y cada una de esas ideas empieza a tomar forma concreta, cuando se alinean ciertas circunstancias. No se trata de hacer todo a la vez, sino de identificar cuál de esas opciones resuena con más fuerza ahora mismo, porque ahí está la ruta que se expande con rapidez. Lo que me muestran es que el dinero no llega de manera caótica, llega organizado, casi como si hubiera estado esperando tu decisión final, para comenzar a fluir con orden y propósito. También percibo la influencia de alguien que en el pasado dudó de tus capacidades, alguien que quizá minimizó tus ideas o cuestionó tu manera de gestionar asuntos económicos, y cuya actitud te hizo sentir inseguridad durante un tiempo. Esa sombra todavía aparece en tu mente, cuando estás a punto de dar un paso grande, recordándote comentarios que te hicieron frenar antes de intentarlo, pero ahora sabes que puedes avanzar sin miedo. Lo curioso es que esa misma persona podría ser testigo ahora de tu avance, observando cómo lo que parecía arriesgado se convierte en una fuente clara de prosperidad. Tus guías espirituales se hacen presentes con una vibración protectora, como si custodiaran el proceso para evitar interferencias negativas, y te invitan a confiar en tu capacidad de discernir, sin dejarte llevar por miedos antiguos. No necesitas anunciar tus planes a todo el mundo ni buscar aprobación constante, porque este movimiento nace en tu casa y crece desde tu decisión interna, y hay una sensación de respaldo invisible, como si fuerzas sutiles acomodaran circunstancias, para que el dinero fluya de manera coherente con tu esfuerzo. A medida que avanzamos, siento que la historia todavía guarda un giro que no has considerado, un detalle relacionado con la forma en que utilizas tu espacio, que cambia por completo el alcance de esta oportunidad económica. No es algo lejano ni complicado, es un ajuste concreto, una modificación práctica que multiplica los resultados de manera sorprendente, porque lo que viene a continuación conecta todas las piezas que hemos visto hasta ahora, y eleva la promesa de prosperidad a un nivel mucho más alto. Porque cuando esa decisión se materializa, cuando transformas tu casa en el centro activo de tu nueva etapa financiera, no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia la percepción que tienes de tu propio valor y de lo que eres capaz de generar. Y todavía falta el momento más impactante de esta lectura, ese instante en el que todo cobra sentido, y entiendes por qué este movimiento tenía que empezar exactamente en tu hogar, bajo tu propio techo. Piscis, el giro que estabas esperando no llega como un susurro suave, llega como una comprensión repentina que reorganiza todo lo que creías saber sobre tu casa, tu economía y las decisiones que parecían pequeñas hace apenas unas semanas. De pronto entiendes que ese espacio que considerabas solo un refugio, es en realidad el centro estratégico de un movimiento financiero, mucho más grande de lo que habías imaginado. Y lo más impactante es que no se trata únicamente de generar dinero, sino de cambiar la estructura completa desde la que produces estabilidad y seguridad material. Lo que estaba oculto no era una amenaza ni un peligro extraño, era una oportunidad camuflada en la rutina,
en objetos cotidianos, en talentos que usas sin darles valor económico, en conversaciones que parecían triviales mientras preparabas café o revisabas mensajes en tu salón. Esa normalidad era el disfraz perfecto para algo que ahora se revela con claridad contundente, porque el verdadero potencial estaba tan cerca que resultaba difícil reconocerlo como extraordinario. Cuando comprendes esto, sientes una mezcla de alivio y sorpresa, como si una pieza que faltaba encajara por fin en tu mente, permitiéndote ver con claridad el camino que debes seguir. Muchos sienten que su casa guarda talentos que aún no monetizan. Comparte si tienes alguna habilidad que podrías convertir en ingreso desde tu propio espacio. ¿Cuál sería esa idea guardada? Siento un estremecimiento claro al percibir la carta del trono de las raíces prósperas, y su presencia no es delicada, es majestuosa, casi solemne, anunciando que la riqueza que se activa en tu hogar tiene raíces profundas y estabilidad duradera. Esta carta habla de consolidación, de ingresos que no dependen del azar ni de promesas externas, sino de algo que puedes sostener con constancia desde tu propio espacio. Cuando esta energía se manifiesta así, indica que el crecimiento económico no será pasajero, sino que construirá una base firme para decisiones futuras más ambiciosas y proyectos que perduren en el tiempo. Aquí está el secreto central que se despliega con fuerza. El dinero que llega no es consecuencia directa de buscar fuera, sino de revalorizar lo que ya posees dentro, y eso cambia por completo la narrativa de tu esfuerzo reciente. Tal vez se trata de una habilidad que puedes monetizar desde casa, un recurso material que adquiere un nuevo uso rentable, o una estructura que permite generar ingresos sin salir de tu entorno habitual. Lo inesperado es que cuanto más simple parecía la idea inicial, más poderosa se vuelve cuando decides ejecutarla con determinación real, demostrando que la claridad y el enfoque son fundamentales para avanzar. Hay motivaciones ocultas en otras personas que ahora empiezan a quedar claras, porque alguien que antes parecía indiferente en realidad observaba tu capacidad con atención, esperando el momento adecuado para proponer algo concreto que beneficie a ambas partes. No se trataba de competencia ni de intención de aprovecharse, sino de prudencia, de evaluar si estabas preparado para asumir un paso mayor sin sentirte desbordado, y cuando esa propuesta se formaliza, entiendes que la aparente lentitud de los últimos meses fue necesaria para que todo encajara con precisión. Me da curiosidad algo muy cotidiano. Cuando estás en casa un domingo tranquilo, ¿eres de los que planifica la semana con detalle o improvisa sobre la marcha? Cuéntamelo porque eso dice mucho de tu estilo. Otra carta se hace notar con una intensidad casi eléctrica. Es la rueda del hogar luminoso, y su energía gira con una fuerza que indica expansión rápida, oportunidades que se multiplican cuando das el primer paso sin titubeos. Esta carta no habla de improvisación, habla de movimiento estratégico, de aprovechar el impulso inicial para ampliar lo que comienza como algo manejable y termina siendo una fuente constante de ingresos. Lo que me transmite es que una vez activado el mecanismo, el crecimiento se acelera de manera natural, como si el espacio mismo apoyara tu decisión y facilitara cada paso que das hacia adelante. Puede que recuerdes momentos en los que dudaste de tu capacidad para sostener algo grande, pensando que era más seguro mantenerte en lo conocido aunque no fuera suficiente, y esa memoria todavía intenta frenarte cuando visualizas cifras mayores. Sin embargo, ahora la experiencia acumulada, las lecciones aprendidas y la disciplina que desarrollaste sin darte cuenta, te colocan en una posición mucho más sólida de lo que reconoces. La diferencia es que esta vez no estás reaccionando a la necesidad, estás actuando desde la convicción y la claridad, lo que te permite tomar decisiones más firmes y con mayor seguridad interna. Hay también una figura que cambia su actitud cuando percibe tu avance, alguien que quizá mostró escepticismo en el pasado, y que ahora empieza a reconocer que tu visión tenía fundamentos reales. Esa transformación externa refleja tu propio cambio interno, porque cuando decides confiar en tu valor, el entorno ajusta su postura casi sin resistencia, y lo que antes parecía crítica o duda se convierte en respeto, y ese reconocimiento añade un impulso emocional que fortalece tu determinación económica. Tus guías espirituales envían una sensación de protección activa, como si custodiaran este proceso para que no se diluyan distracciones o temores antiguos, recordándote que el verdadero riesgo ahora sería no actuar con la claridad que ya posees. Hay señales sutiles que confirman que estás en el momento adecuado, desde coincidencias prácticas hasta pequeñas facilidades inesperadas que simplifican trámites o decisiones, haciendo que todo fluya con mayor facilidad.
Todo esto indica que el giro no es temporal, es el inicio de una etapa donde tu hogar se convierte en el núcleo productivo de tu prosperidad. Aún así, no todo se revela de golpe, porque todavía hay un ajuste final que debes realizar, una decisión concreta que marca la diferencia entre un ingreso moderado y una expansión significativa que transforme tu panorama financiero por completo. No se trata de algo complicado, sino de asumir con firmeza que mereces más, que puedes gestionar más y que estás preparado para sostener un nivel superior de estabilidad económica. Cuando ese paso se da, la energía cambia de manera perceptible y el flujo de dinero adquiere una consistencia que antes parecía lejana, consolidando una nueva etapa de estabilidad y crecimiento constante. Piscis, ahora todo empieza a ordenarse con una claridad que tranquiliza, porque lo que antes parecía una intuición dispersa dentro de tu casa, se convierte en un plan concreto que puedes ejecutar con pasos reales y resultados medibles. Sientes que el ambiente cambia, como cuando tras una tormenta el aire se vuelve más limpio y respirable, y comprendes que el movimiento económico que se activó ya no es una posibilidad lejana, sino una estructura que comienza a sostenerse por sí misma. Esa sensación de estabilidad no nace de la fantasía, nace de decisiones prácticas que tomas con firmeza y de una confianza que has construido tras muchas pruebas silenciosas. Empiezas a organizar tu espacio con intención estratégica, destinando una zona específica a esa actividad que genera ingresos, revisando horarios, optimizando recursos y eliminando distracciones que antes consumían energía sin aportar beneficio tangible. Cada pequeño ajuste suma, y notas cómo la disciplina diaria produce resultados visibles, no solo en números, sino en tu manera de sentirte dentro de tu propio hogar. Ya no ves tu casa como un simple refugio, la ves como un centro productivo que responde a tu compromiso con prosperidad sostenida, convirtiéndola en un espacio lleno de oportunidades y desarrollo constante. Hay quien necesita silencio absoluto para concentrarse y quien trabaja con música de fondo. Dime cómo funcionas en tu propio hogar cuando quieres avanzar en algo importante. ¿Silencio o ruido? Se presenta con una belleza serena la carta del jardín de las manos abiertas, y su energía es cálida, expansiva, transmitiendo la imagen de abundancia que crece cuando se cuida con constancia y paciencia inteligente. Esta carta habla de frutos que se multiplican porque el terreno fue preparado con dedicación, de ingresos que aumentan progresivamente gracias a una base bien construida desde el principio. Lo que me transmite es que no solo recibirás dinero, sino también reconocimiento por la calidad de lo que ofreces desde tu espacio personal, lo que fortalecerá tu reputación y confianza en ti mismo. Hay oportunidades que empiezan a tocar tu puerta, algunas en forma de recomendaciones, otras como clientes o colaboradores que llegan, porque alguien habló bien de tu trabajo o de tu propuesta con entusiasmo genuino. No necesitas perseguir cada posibilidad, porque las más adecuadas se alinean con tu ritmo y con tu capacidad real de gestión, evitando que te sientas saturado o desbordado. Aprendes a elegir con criterio, a aceptar aquello que suma valor y a rechazar lo que no encaja con la visión que estás construyendo, lo que te permitirá avanzar con mayor claridad y propósito. Recuerda esos momentos en los que temías no ser capaz de sostener algo grande, cuando pensabas que el éxito traería más presión que satisfacción, y ahora sonríes al comprobar que estabas preparado mucho antes de reconocerlo. Esa madurez emocional es la que te permite administrar mejor los ingresos que llegan, evitando decisiones impulsivas y priorizando inversiones que refuercen tu estabilidad futura, porque no se trata solo de ganar más, se trata de consolidar un sistema que te brinde tranquilidad a largo plazo. Cuando tienes un ingreso extra inesperado, algunos ahorran todo y otros se dan un capricho pequeño. Quiero saber qué haces normalmente en esa situación tan humana. ¿Ahorras o celebras? Otra presencia se ilumina con intensidad renovada. Es la carta de la bóveda del horizonte claro, y su mensaje es directo. Habla de expansión planificada, de metas económicas que superan lo inmediato y se proyectan hacia un futuro sólido. Esta carta indica que lo que comienza en tu hogar puede escalar, diversificarse o incluso abrir nuevas líneas de ingreso, si mantienes la coherencia y la visión estratégica. Lo importante es que no pierdas la esencia que te trajo hasta aquí, esa conexión auténtica con tu espacio y con tu forma única de crear valor. Tus guías espirituales se perciben ahora más tranquilos, como si observaran con satisfacción cómo aplicas lo aprendido, y mantienes el equilibrio entre ambición y sensatez, sin dejar que el entusiasmo te haga descuidar los detalles prácticos. Hay una sensación de respaldo constante,
pero también de responsabilidad personal, porque sabes que el crecimiento depende de tu constancia diaria y de tu capacidad para adaptarte cuando surgen pequeños desafíos, y esa combinación de apoyo invisible y acción concreta es la que fortalece tu avance. Puede que surja algún comentario externo que intente sembrar duda, alguien que no comprenda del todo tu nuevo rumbo, o que proyecte sus propias inseguridades sobre tus decisiones financieras, y en otro momento eso habría afectado tu confianza. Sin embargo, ahora te mantienes centrado, escuchando solo aquello que aporta valor y dejando pasar lo que no suma, porque has aprendido a distinguir crítica constructiva de simple opinión sin fundamento, y esa firmeza interior es otro de los pilares que sostienen tu prosperidad creciente. A medida que pasan las semanas, notas cómo la presión económica que antes pesaba en tu mente se reduce de manera tangible, permitiéndote planificar con mayor serenidad y contemplar opciones que antes descartabas por prudencia excesiva. Empiezas a pensar en mejoras para tu hogar, en inversiones inteligentes o incluso en reservar parte de tus ingresos, para proyectos que siempre te ilusionaron pero parecían inalcanzables. Esa nueva perspectiva transforma no solo tu economía, sino tu relación con el dinero, que deja de ser fuente de ansiedad para convertirse en herramienta de expansión. Hay un consejo práctico que se impone con claridad, y es mantener registros ordenados, separar ingresos y gastos con precisión, y revisar periódicamente los resultados para ajustar estrategias cuando sea necesario, evitando confiar únicamente en la intuición sin datos concretos. La espiritualidad que te acompaña no excluye la organización, al contrario, la potencia, porque cuando combinas visión interna con disciplina externa, el crecimiento se vuelve sostenible y menos vulnerable a altibajos, y esa integración es clave, para que la fortuna que despierta en tu casa se mantenga estable. Sientes que algo dentro de ti se expande, no como euforia descontrolada, sino como seguridad tranquila, como quien sabe que ha tomado el camino correcto, tras analizar cada detalle con paciencia y valentía. Esa certeza influye en tu manera de hablar, de negociar, de presentarte ante posibles socios o clientes, transmitiendo confianza que atrae nuevas oportunidades sin esfuerzo exagerado, y lo que comenzó como una sensación extraña en tu hogar, termina siendo una transformación profunda en tu estructura económica y emocional. Ahora puedes mirar tu casa y reconocerla como el lugar donde decidiste cambiar tu historia financiera, donde convertiste intuición en acción y acción en resultados concretos que sostienen tu bienestar. Has demostrado que la prosperidad no siempre llega desde fuera, a veces despierta en el lugar más íntimo, cuando te atreves a verlo con ojos nuevos y a actuar con determinación. Confía en este proceso que ya está en marcha, celebra cada avance y recuerda suscribirte para acompañarme en tu próxima lectura, donde seguiremos explorando todo lo que aún puedes alcanzar.